El objetivo de ver algunos hechos muy interesantes sobre el nacimiento de Jesús tiene el objeto de entender que Dios no es un Dios improvisado y que esto va también para tu propia vida. Muchas veces creemos que a Dios se le escapan las cosas y que Dios es un superhéroe que a último momento nos salva, pero la tenemos que pasar a veces fea. Pero la verdad es que nuestro amado Padre tiene un plan perfecto para todo. Aunque nos cueste entender muchas veces los procesos, Dios es un Dios que se plantea un objetivo y alcanza ese objetivo. Y por eso me gustaría que desandemos algunas 5 o 6 profecías acerca de Jesús. Y lo primero de esta trama secreta se encuentra en Miqueas 5:2 y dice: pero tú, le falta la B, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas profetiza muchos años antes de la venida de Jesús y ya señala a una pequeña ciudad llamada Belén como el lugar de donde saldrá el Señor de Israel, el Rey de Israel. Ahora, los padres de Jesús no eran de Belén. Ellos estaban en Nazaret, ni siquiera era su lugar. Pero resulta que Augusto César, el emperador romano, llama un censo. Y en este censo todos tendrían que volver a sus lugares. Y a José le toca trasladarse con María en los últimos días de embarazo a Belén. Simplemente para que se cumpliese la profecía. Yo creo que si decimos esto a Dios, lo estamos tomando como un hombre que busca algunos detalles sin importancia. Gracias, Juan. Y yo no creo que ese sea nuestro Dios. Y tampoco tengo una respuesta concreta, sí, porque el lugar donde nació tiene una significación enorme. Pero quizás podría haber sido en otro lugar. Pero el Señor, desde mucho tiempo antes, ya determinó que era ese lugar. Ahora, lo tremendo de todo esto es la ingeniería para lograr que este momento sea perfecto. Primero, instar al emperador romano que haga un censo, justo esa fecha, para que vayan a Belén. Después encargarse de que todos los lugares estuviesen ocupados y que el único lugar que quedara para Jesús sea el peor.
Porque uno se imagina con una mirada tan tierna, vemos esos pesebres tan lindos, ¿no? Donde están los animalitos y está la paja y están allí y están los pastores. Pero yo te cuento que era el lugar donde dormían los animales. Y yo tengo una perra bastante grande y es bastante viejita. Y algunos días carga un olor, porque los animales no se bañan. Y ese lugar tan perfecto era un maloliente pesebre. Un lugar aún insano para un bebé. Yo veo cómo mi hija y mi yerno han cuidado a Gael en su primer mes. Cuidado con esto, porque hay mucho cuidado por la salud. Sin embargo, Jesús fue a parar al peor lugar. Y para eso, Dios tuvo que hacer muchas cosas. Porque Dios, en cada cosa que hace, tiene un propósito para nuestra vida. Y lo tremendo es que yo no lo veo ni a José ni a María quejándose por el lugar. Ahora, ¿cuántas veces nos toca a nosotros vivir situaciones que no queremos, que no entendemos? O cosas que soñamos de otra manera y la vida se nos presenta así o asá. Como discípulos de Cristo, tenemos que saber que el día que pusimos nuestras manos, nuestra vida en las manos de Dios, Dios se lo tomó en serio. Y querido hermano, Dios tiene también una trama secreta para tu vida. Tiene una historia secreta para tu vida. Que aún no la veas, transite en los capítulos más tristes, más complicados. Como la historia de Jesús, el final de tu historia va a ser con gloria. ¿Lo crees? Te quiero escuchar decir amén. Va a ser con gloria. Porque estamos en manos de un Dios en cuya mano está la victoria, está la gloria, está el honor, está el poder. Pero que también sabe de la necesidad de caminar procesos. La segunda trama de esta historia secreta está en Isaías 7:14. Dice, pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven que está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Secretamente el cielo organizó la búsqueda de la mejor candidata para el puesto. Porque pobre José, en realidad en esta historia es un actor de reparto. Pero aunque nosotros los que somos cristianos evangélicos nos cueste reconocer, María tuvo un papel tan preponderante. A María se le elige no por casualidad, no porque era lo único que había. Bendita tú eres. Dios no hubiera pensado en un vientre que no fuera digno para que el Señor Jesús nazca en él. Yo entiendo que la Iglesia Católica ha enarbolado tanto la imagen y la figura de María que a veces causa cierta adversión en nosotros.
Pero deberíamos hablar más de María, de las virtudes de esta mujer. Vos imaginate, en Israel una mujer que tenía relaciones sexuales antes de casarse, si era denunciada, tenía que ser muerta, apedreada. ¿Te imaginas cuando María empezó a sentir que estaba embarazada y no había conocido varón? Las cosas que se le habrán pasado por la cabeza. Entre ellas, ¿qué le digo a José? ¿Cómo va a ser este hombre para creerme que yo no hice nada? Con ese encuentro con la prima, cuando salta el bebé de Juan el Bautista en el vientre y ella adora lo que tenía en su vientre, María. Ella se imaginaría algo. Pero indudablemente el proceso de María no fue un proceso fácil. Quizás su vientre comenzó a crecer y ella trataría de ocultarla para que no la denuncien y la maten. Y para colmo, hasta que se le aparece ese ángel en sueño a José, María estaría dudando de cuál iba a ser su futuro. Ella no sabía que lo que iba a abrazar iba a ser la gloria de Dios. Pero necesitaba tener este proceso de preparación. Lo necesitaba como todos los necesitamos. Las verdaderas transformaciones se presentan en las situaciones difíciles de la vida. No esperemos cambiar, crecer sin dificultades. Es imposible. Los grandes héroes de la fe fueron personas turbadas por situaciones. Si ves a Pablo, si ves a tantos otros que a través de su vida crecieron en base a sufrimiento, también en ese cuadro vas a encontrar a María, a esta mujer santa, que enfrentó con entereza y también con gozo y con alegría el proceso por el cual llevó en su vientre a Jesús. Tercero, Isaías 49:6. No basta que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿Sabes que ninguno deseaba esto? El pueblo de Israel lo único que esperaba era un Salvador que les quite de encima el pie del imperio. Pero Dios tenía un plan mucho más grande. Y no vale mucho imaginarse qué es lo que Dios tiene para tu vida, porque te vas a quedar siempre corto. Yo he vivido caminando con el Señor 47 años. Y por supuesto que no me imaginaba que Dios me iba a llevar a lugares que ni sabía dónde estaban en el mapa para predicar el Evangelio. O que Dios iba a hacer cosas tan tremendas como la que ha hecho en este barrio. Otras. Los pensamientos de Dios son mucho más altos y mucho más grandes. El pueblo de Israel solo esperaba un Mesías y Dios quería levantar desde el pesebre de Belén la luz que ilumine a todas las naciones.
Porque el pensamiento de Dios siempre es mucho más grande, más abarcativo, más generoso, más glorioso que cualquier hombre puede llegar a tener. ¿Sabes que Isaías profetiza mucho tiempo antes de la venida de Jesús? Y sin embargo, con tanta claridad nos enseña esto. Israel, estás esperando el Mesías Salvador, te equivocás. Viene a ti la luz del mundo. Si este pensamiento no hubiera estado en la mente ni en el corazón de Dios, ¿sabes lo que hubiera pasado? Ni vos ni yo hubiéramos llegado a la salvación. Sin embargo, este Dios que abarca todo, que cubre todo, es el Salvador universal. Los judíos esperaban un Mesías de cabotaje, uno que salvara solamente el pequeño territorio pueblo de Israel. Y Dios quería otra cosa. Dios quería que se levante la luz del mundo. Mañana cuando estés allí, pensá que vas a estar recordando el momento más glorioso de la historia. La luz empezó a iluminar este mundo y esta luz va a terminar llenándolo todo en todo. No es una luz que se va a apagar, no es una luz que va a menguar, sino es esta luz como la luz de la aurora que crece hasta que el día es perfecto. Yo haré que seas luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Muchos se preocupan por las naciones no alcanzadas y está bien, hay que estar orando, pero quédate tranquilo. Isaías lo dijo hace no sé cuántos, 5 o 6 mil años. La luz va a llegar a todas las naciones de la tierra. Otra de las cosas del plan secreto, mostró una nueva forma de gobernar. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, ciudad de Sión. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Me encanta este texto. Siempre, en toda la historia, los gobernantes de este mundo se llenaron de glamour. Buscaron los lugares más excelentes, la ropa más excelente, la gloria mundana. Y siempre les jugó en contra. Cuando escribí un poco esto me acordaba. Cuando estuvimos en Inglaterra la primera vez en Londres con Daniela, hicimos un pequeño tour gratis que hacen, que te llevan caminando y nos contaron la historia del comandante Nelson. Él fue el que comandó la victoria de Inglaterra en Trafalgar contra España. Y era una victoria, los españoles ya no tenían más balas, no tenían nada, iban en un barco y sabían que lo iban a derrotar. Y le dicen al comandante Nelson: comandante, nosotros bombardeamos un poquito y ganamos, pero usted no haga como siempre, que se pone la ropa de gala, porque lo van a ver y por él le queda un tiro, le tiran y lo matan. Y el comandante Nelson, ¿qué hizo?
se puso la ropa de gala. Y ya cuando habían prácticamente resuelto el problema, un soldadito español agarró con mucha puntería, ¡pum! Chau, comandante Nelson. La gloria lo mató, la búsqueda de gloria lo mató. Les puedo contar el final de la historia que no tiene nada que ver. ¿Quieren que les cuente el final de la historia por más que no tiene nada que ver? Los ingleses tienen fama de tomar mucho, entonces cuando iban, llevaban el barco lleno de ron. Así que en la vuelta empezaron a tomar ron para festejar. Y como el comandante Nelson lo tenían que conservar lo mejor posible para que tenga toda la gloria de la batalla en Londres, ¿qué se le ocurrió hacer? Meterlo adentro de un tonel de ron. Y en un momento se les acabó el ron. Y se tomaron el ron del tonel donde estaba el muerto. Entonces cuando lo entregaron en Inglaterra, todavía se dice en Inglaterra que era tan borracho el comandante Nelson que se había tomado hasta muerto todo el tonel, el barril de ron. Pero no era así, eran los soldados. Pero la gloria lo mató, la búsqueda de preponderancia, de resaltarse. Lo mismo le pasaba a Saúl, que se presentaba caminando, que se vea. Qué manera de reinar de Jesús en un burro. Humilde, dice el texto, Zacarías. Tu rey viene justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro. Justo y victorioso. Y a mí me encanta esto porque la justicia y la humildad, en definitiva, son los condimentos y los elementos justos, por más que sea redundante lo que digo con justicia, para alcanzar una vida victoriosa. La persona que es justa, a pesar de las situaciones de la vida, y es humilde, es una persona victoriosa. Realmente victoriosa. El jueves tenía que ir a hacer un trámite y hacía mucho que no iba a mi trabajo. Y justo llegué el día que siempre se hacía un brindis a fin de año y llegué y estaban todos. Ya me quería ir, la verdad que no tengo más ganas de ir. Pero me sorprendió recibir tantas expresiones de cariño. Me sorprendió. Gente que yo ni sabía si me quería o no, que vengan algunos con lágrimas en los ojos. ¿Cuánto te extrañamos, Claudio? Y yo soy un tipo normal, común. Y yo pensaba, lo que extrañan es al Cristo que está en mí, no a mí. Pero nosotros hemos aprendido de parte de Jesús que la virtud es la humildad, no la gloria ni el poder. Salomón le pidió a Dios sabiduría, ser sabio, nada más. Aquellos que influencian, aquellos que cambian las situaciones, son los que son humildes y son justos. La humildad y la justicia juntos tienen un efecto tremendo. Yo no quiero exaltar demasiado a Messi porque ya estamos todos demasiado enfervorizados con él, pero hay algo de esto, Messi dijo, no, esto que yo tengo es un regalo de Dios. Y no me gusta cuando me dicen Dios.
Tenemos otro ejemplo de jugadores por ahí dando vuelta por el mundo y otros que ya no están, que fueron ídolos en nuestro país, que lo único que hicieron es patear bien una pelota, porque tristemente después hicieron un chiquero en su vida. Yo no digo que Messi sea cristiano, ¿me entienden lo que digo? No estoy hablando de eso, lo que digo es cuánto falta a este mundo. Ejemplos de humildad, de sencillez, de ser justo, de no quedarse con la gloria que no le pertenece. Qué hermoso es esto que dice de Jesús. Después, quinta trama, creyeron destruirle, sin embargo abrieron la puerta para la victoria final y fue deshecho ese día y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario de 30 piezas de plata, profetizando el hecho de Judas. Qué tremenda la historia de Jesús. Michael Smith tiene una canción que a mí me encanta, que se llama Crucified, crucificado, que en una parte dice, nacer para morir. Y yo sé que todos nacemos para morir, pero Jesús tenía una corta vida donde le esperaba el momento menos deseado de todos, que era ver la espalda de Dios. Esta comunión que habían tenido desde la eternidad se iba a cortar en el momento en que Jesús recibía el pago por nuestros pecados. Nacer para morir. Tuvo una que se anticipó para anunciar su nacimiento. Y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos también en Malaquías, profetizando de Juan el Bautista. Plan perfecto de parte de Dios. Cuando yo veía algunos de estos detalles simples, sencillos, la maravilla de que Dios haya planeado, haya puesto en marcha un proceso de salvación. Podríamos ver otras cosas. Jesús no vino a enfrentar la idolatría del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era idólatra, era hipócrita. Porque en el proceso de la profecía y todo el proceso de Babilonia se terminó la idolatría. Ver cómo con tanta gloria Dios preparó el sacrificio de Jesús. Nunca nos vamos a poder meter en la mente de Dios. Pero indudablemente, Dios no tenía en su corazón el sacrificio de Jesús.
Algunos me preguntarán, ¿pero Dios lo sabe todo? Sí, puede ser. Yo no me quiero poner a argumentar de todo esto. Lo que digo, si el sacrificio de Jesús hubiera estado desde el principio en la mente de Dios, Dios hubiera sido cómplice del pecado. Yo no lo creo eso. Pero lo que nos tiene que quedar de esto es que Dios es un Dios perfecto de planes perfectos. Dios es un Dios perfecto que aún en medio de la adversidad, los dolores, las atrocidades de la vida, puede sacar gloria para sí mismo. Y la gloria que viene para Dios también nos toca, nos llena, nos completa como sus hijos. Muchas veces nos cuesta entender las situaciones que estamos enfrentando. Y sin embargo, Dios en un momento se presenta. El otro día alguien que quiero mucho me decía, no puedo creer que me salga en este tiempo todo bien. Como diciendo, espero que no vuelva el tiempo donde todo me salía mal. Y sí, son tiempos. Son tiempos. Pero cuando uno tiene la capacidad de pensar en este Dios perfecto, que nunca mira el principio de una historia sin ver el final, que nunca mira el transcurrir de la historia sin saber el final. Querido hermano, llega el tiempo donde vas a poder decir, como el profeta Isaías también profetizó y dijo, y vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Lo crees? Va a llegar un día que, pasado todo el dolor que te tocó en la vida, vas a ver el fruto de todo eso y lo vas a mirar con gozo. Me escribía hoy una hermana muy querida por nosotros, que perdió a su hijo y a su marido en un término de 6-7 años. Y me decía, Claudio, incomprensiblemente, siento tanto el consuelo y el amor de Dios en mi corazón. Yo no lo puedo creer. Y no lo digo mucho porque no me van a entender, pero Dios me hizo conocer su gozo. ¡Qué loco! Perdió al hijo, perdió al marido, perdió al padre, todo junto, todo ahí juntito. Un sobrino, otro sobrino, una familia asignada por la muerte. Sin embargo, viendo la gloria de Dios. Hermano, quédate tranquilo, tené paz. El nacimiento, el periplo de Jesús por este mundo nos enseña cómo Dios tiene todo planeado. Y sí, pero yo a veces peco y altero, sí, ya lo sé. Pero quédate tranquilo. Él hace nueva su misericordia
cada mañana. Y cada mañana te da una nueva oportunidad para comenzar, para serle fieles, para servir. Y cuando nosotros nos concentramos en la situación difícil, yo recuerdo mucho y lo he contado muchas veces, pero después de ese robo violento que tuvimos en casa, estar y sentir que nunca iba a salir de esto, y ahora digo, qué tonto que fui. Porque Dios tenía un propósito precioso con todo esto. Dios me enseñó demasiado. Y hoy las cosas en ese aspecto se superaron, aunque hay otras pruebas, otros dolores, pero ¿sabes qué? Me basta con saber que Dios tiene todo en control. Y cuando me amargo demasiado, pienso que Dios ha planeado todo de manera perfecta para mi vida. Y yo quiero estar dentro de ese plan de Dios. Y quiero terminar pidiéndote algo. El momento más turbio de esta historia es cuando José quiso abandonar a María. La Biblia dice un poco para salvarla a ella. Yo creo que también había un poquito de esto de salvarse a sí mismo. Pero hay un momento en que el ángel habla con él y le dice que no la deje. Y hasta ahí vamos bien. Pero si José no abría su mano y soltaba esto, la situación difícil que lo aturdía, que lo amargaba, no se iba a ir. Y a mí me gustaría que los que somos hoy nos pongamos de pie.